muchas gracias. Contentísima acá de estar con ustedes y puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo ahí mi pantalla? Bueno. Sí, lo vemos, sí. Bueno, acá me sale un mensaje para que hay alguien para habilitar. Ya no, está bien. Bueno, lo que pasa es que yo estaba en clase y acabo de salir de la clase y había sido que le corté a todo el mundo. Me saqué a todo el mundo de la clase. A mí me sale un mensaje de repente que para habilitarle a alguien, ¿verdad? O sea, no sé si a vos también te sale, se le salen también a ustedes, Francisco. No, para habilitar, no, seguramente porque estás Sí, como con sí, host, ¿verdad? María, no nos aparece, pero tranqui, nosotros la aceptamos. No le hago caso. Bueno. Ok, entonces tengo un tiempo súper limitado, pero voy a tratar de avanzar todo lo más rápido que pueda, pero de todas maneras ustedes tienen esta presentación y yo creo que hay material que vale la pena, si es que no me da el tiempo, igual que ustedes lo tengan, pero sí me voy a focalizar en la parte principal que son los datos abiertos, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco con todo este mundo de datos, porque estamos llenos de datos y realmente lo estamos utilizando poquísimo. Acá lo que hice fue separar en lo que es el sector gubernamental del sector privado. Si nosotros vemos lo que es el gobierno puede, de hecho, maneja datos, ¿verdad? Entonces hay una intersección entre lo que hace el gobierno, lo que maneja el gobierno y los datos en sí. Aparte de las tareas que hace, etcétera, maneja datos. Y estos datos pueden ser abiertos o no. Entonces, acá yo puedo tener datos abiertos que no son del gobierno, puedo tener datos del gobierno que no son abiertos y tengo los datos abiertos del gobierno, ¿ok? Lo mismo sucede acá con el sector privado. Yo puedo tener datos de empresas que no son abiertas, puedo tener datos abiertos de empresas y datos abiertos que no son de empresas. Entonces, centrándonos un poco en estos datos abiertos del gobierno, estos datos del gobierno que no son abiertos, nosotros podemos tener acá datos públicos y datos no públicos. ¿Qué datos, por ejemplo, son públicos y no son abiertos? Por ejemplo, los datos de la SET o los datos de IPS, donde yo puedo entrar al portal y ver el MIC, por ejemplo, tiene muchísimos datos públicos que no son abiertos. Y vamos a ver después esos ejemplos en la práctica. Y están los datos que no son públicos, ¿verdad? Que son del gobierno, pero no son públicos. Entonces, por otro lado, tenemos los datos de las empresas, que también sucede lo mismo. Yo tengo datos de las empresas que son públicos. Yo puedo, por ejemplo, entrar a la página web de una empresa o puedo entrar a un supermercado y ver los precios y que venden, ¿verdad? O puedo entrar en una casa que vende autos y ver qué modelos de autos y cuánto cuesta. O puedo acceder a un crédito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también, obviamente, tienen datos que no son públicos. Bueno, estos datos que no son públicos pueden ser accesibles o no accesibles. ¿Cuál es la diferencia? Puedo tener un dato no público, por ejemplo, hablando de la SET. La SET maneja los IVA, o sea, ¿cuántos de ustedes quieren sacar un crédito? Le dice, tráeme tus 6 últimos IVA, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Van y acceden a esa información y se van y le presentan a la casa, al banco o a la financiera con quien estén gestionando el crédito. Esos son datos no públicos, pero sí son accesibles porque las empresas, a través del ciudadano, accede a esos datos. Y los que no son accesibles, obviamente hay datos de seguridad nacional, datos de salud, datos que identifican a personas, a menores, etcétera, esos no son accesibles. Esto es muy bueno entender bien que hay datos que no son públicos, sin embargo, sí deberían ser accesibles. Bueno, entonces vamos a centrarnos ahora en los datos abiertos del gobierno, que obviamente son datos públicos, ¿sí?
Esto quiero pasar muy rápido porque me gustaría en el momento de ir mirando los datos abiertos, vamos a ir entendiendo y ir repasando otra vez bien esta definición de los datos abiertos, que son los datos que son libremente utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquiera y que se encuentran sujetos a lo sumo a los requisitos de atribución y redistribución con la misma licencia. ¿Qué significa? La licencia no es que tenga costo. La licencia dice, este dato que te voy a dar porque es abierto, en la licencia dice, por lo menos cuando lo vuelvas a usar, deberías mencionarme a mí que yo te estoy disponibilizando esto. Por ejemplo, ese es un tipo de licencia. Ahora, existen estrellas, que es el nivel de apertura de los datos. Las estrellas va del 1 a las 5 estrellas, y eso es qué tan disponible para ser utilizado es el dato, ¿verdad? O sea, un PDF no tenemos mucha opción, pero sí es un dato que está ahí disponible. Tenemos planillas Excel, por ejemplo, que sí es mejor utilizable el dato. Y tenemos CSV, que ya es open, o sea, que no tiene costo. En este caso el Excel sí tiene un costo todavía, y así lo vamos haciendo cada vez más usable, ¿verdad? Ya a través de links y de una manera, o sea, acá ya se comienza a trabajar por debajo con las aplicaciones, ¿verdad? Que también lo vamos a ver. Los principios básicos, la licencia Creative Commons, Open Data, o sea, son algunos ejemplos de licencia. El acceso tiene que ser abierto para cualquier persona o máquina, o sea, la máquina también debería poder acceder a esos datos con esos niveles que había puesto arriba, ¿verdad? Con el nivel 5, etc. Sin usuario, contraseña, preferiblemente sin costo. Formato abierto, procesamiento sin obstáculos tecnológicos, legible por máquina, descargable en su totalidad, procesable por el programa, etcétera, ¿verdad? Bueno, algunos temas siempre que es interesante notar es que nosotros tenemos mucha experiencia con datos abiertos, solamente que acá en Paraguay no se sabe mucho. Sin embargo, a nivel internacional sí somos un buen ejemplo en todo lo que es en la parte del presupuesto, el manejo del presupuesto, y en la parte de adquisiciones, de compras públicas. De hecho, en compras públicas existe esta organización que es el Open Contracting Partnership, que lo que hace es definir estándares de cómo deberían organizar los datos todas las instituciones públicas que hacen compras. Porque imagínense que nosotros acá tenemos la necesidad de poder compartir la información de compras públicas porque hay mucho interés, obviamente, entre los proveedores, entre los ciudadanos de ver qué es lo que se está comprando. O sea, hay interés en muchos sentidos. Bueno, ese mismo interés ocurre a nivel internacional, ¿verdad? Hay licitaciones internacionales, hay empresas que proveen a diferentes países, etcétera. Entonces, hablar con un estándar es súper importante. Bueno, acá tenemos 4 portales que me gustaría dar una pasada súper rápida porque creo que son los portales más interesantes de donde podemos obtener datos dentro del Estado. No sé si ya vieron algo de esto, pero yo le voy a dar igual una rápida pasada. Tenemos los datos de la función pública, donde están todos los datos de los funcionarios públicos. Tenemos los datos del presupuesto, y estos 2 portales son de compras públicas. También tenemos uno que es del MIC, y así hay otras instituciones que también tienen datos abiertos. Bueno, entonces me gustaría, yo ya dejé abierto, perdón, este es un ratito, por las dudas voy a sacar nomás mi video para asegurar que tenga internet. Bueno, este portal que vemos acá son datos abiertos de los funcionarios públicos. Normalmente yo voy a tener una lista de datos y, como decía allá en la parte de la definición, tiene que tener contexto, o sea, yo tengo que entender los datos, entonces siempre voy a tener un diccionario que me va a contar qué datos me está disponibilizando, ¿ok? Estas estrellas significa qué tantas estrellas de aquella del 1 al 5 tiene, me está disponibilizando en CSV, y acá yo puedo ver directamente los datos.
En este caso estamos viendo los datos de funcionarios públicos y estos son, en algún momento, porque sí escuché una charla, decían los datos crudos. Estos son los datos crudos. O sea, no son datos muy interesantes de ver y analizar de entrada. Entonces, normalmente los portales tienen una opción de visualizaciones. Entonces, yo les sugeriría entrar primero en lo que es la visualización para ir entendiendo de qué se tratan los datos. Yo voy a entrar a este que es resumen de funcionarios, donde acá me da una serie de información, en este caso ya resumida y en gráficos, ¿verdad? Y a la izquierda me da una serie de filtros que me permite filtrar por mes. Yo acá estoy viendo septiembre del año 2020, pero puedo ver agosto y obviamente me va a ir redibujando todo. Puedo ver, en este caso yo estoy viendo todas las instituciones del Estado, pero yo puedo decir, ok, quiero ver solamente las del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y dentro del Poder Ejecutivo, no sé, puedo querer ver solamente el Ministerio de Urbanismo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esa es una forma muy interesante de ir filtrando, porque más me permite filtrar sexo, masculino, femenino, estado, si es permanente, o sea, si es nombrado o si es contratado, si tiene algún tipo de discapacidad, la remuneración presupuestaria de cuánto hasta cuánto, edad, yo puedo ir jugando también con esto, puedo decir que quiero ver solamente esta franja etaria de 18 a 20 y de 41 hasta 50, esto sería de 18 a 50 años, ¿verdad? Y así, esto me ayuda a entender bastante el contexto. Y ahí sí, después ya me sería de repente más fácil entrar a estos datos. Cada portal y cada institución disponibiliza de una manera, pero normalmente todos tienen esta, por ejemplo, me voy a ir al mes de mayo y no sé, algún apellido que suene por ahora, por ejemplo, Friedman, ¿verdad? No voy a leer nada de lo que digan. No sé, y Rodolfo, no sé si existe, sí, existe Rodolfo Friedman y gana apenas 24 millones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, esto nosotros podemos seleccionar aquellos que nos interesan, analizar con más detalle, entonces ahí sí yo puedo bajar después ese a un archivo CSV y ya analizarlo como dentro de un contexto de planilla electrónica. Bueno, eso para ver todo lo que es funcionarios públicos, muchísimos datos interesantes hay acá. Yo les comento que datos abiertos de funcionarios públicos fue el puntapié inicial para lo que fue una no te calles. No sé si alguno se acuerda de lo que fue eso. Paso al siguiente portal, que es la DNCP, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fíjense que la página inicial luego ya es diferente. Bueno, tengo explorar datos, yo puedo ir a ver los conjuntos de datos que disponibilizan y también tengo visualizaciones. Entonces voy a entrar otra vez a visualizaciones. De hecho, visualizaciones siempre me gusta, de hecho, mostrar desde ahí, porque eso además nos dan ideas de cómo comunicarnos con la gente, cómo comunicarnos con lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, estas son las adquisiciones que hizo, en este caso, el Poder Ejecutivo en el año 2020. Pero yo puedo ir mirando, y estas burbujas son cantidad de contratos, no es monto. Esta es la cantidad de contratos que se firmaron en estos meses. En este caso, hasta septiembre, ¿verdad? Yo puedo ir a gobiernos departamentales, donde me muestran los departamentos, universidades, etcétera, ¿verdad? Voy a ir a Poder Ejecutivo y voy a ir al 2019 solamente porque tengo más información y por un detalle que también les quiero mostrar. Voy a ir acá ya se ve algo interesante, aumentan la cantidad de contratos cuando va hacia fin de año y eso es algo que normalmente luego sucede. Parece que las instituciones no, por algún motivo no pueden ir ejecutando el presupuesto durante el año y entonces se enciman, digamos, todo hacia el final del año para ejecutar el presupuesto. En este caso me está trayendo todos los contratos del Ministerio de Salud. Es bastante grande porque yo creo que está demorando. ¿Sí? Bueno,
Y fíjense lo que digo, o sea, cómo se acumula a fin de año y cada burbuja es un contrato. Entonces, al posicionarme, ahí me da todos los datos de ese contrato. En este caso, por ejemplo, el proveedor es al llamado, no sé qué, hijos, y me dice el monto, 36.000 millones, bueno, no, me cuesta leer esa cantidad de ceros. Pero acá vemos todo esto. Y acá yo puedo ir otra vez entendiendo que cada color es algo diferente. Si yo quiero analizar, bueno, obviamente acá me dice a qué se refiere, pero puedo sí organizarlo por categorías, ¿verdad? Donde ahí me dice, estos son bienes, estos son servicios, y estos son locación de inmuebles, etcétera. Obras. Y por tipo de procedimiento, cómo se hizo la adquisición. En este caso, licitación pública nacional, etcétera. Fíjense, porque interesante esto, contratación directa y se acumula totalmente hacia el final del año. O sea, este tipo de cosas uno puede entender, conocer viendo el gráfico, o si nosotros estamos haciendo el análisis, ideas de cómo graficar, porque ya, con esto nosotros estamos comunicando cosas muy importantes. Acá, la primera visión, obviamente, todo se está manejando a fin de año, como que acomodé el lugar, ¿verdad? Suceden las cosas ya a fin de año. Voy a ir a otro ministerio que es pequeño, bueno, pequeño es un decir, ¿verdad? Ministerio de Agricultura. Fíjense lo que sucedió el año pasado, y lo mismo. O sea, pareciera que es Qué interesante, ¿verdad? Bueno, esta es la forma en que nosotros vemos estos contratos. Me voy a saltar un ratito acá porque esto también tiene que ver con contrataciones públicas, con adquisiciones, y esto se hizo un portal que también está hecho en base a datos abiertos, y volviendo un poquito otra vez a esto acá, en cualquier momento, a ver, bueno, perdón, no me voy a matar. Este portal se hizo para análisis de los periodistas, porque son los temas que más piden los periodistas y los que más analizan. Entonces, esto uno le puede dar clic ahí y comienza a mirar. Dentro de esto yo abrí dos que me parecieron interesantes, capaz esta es una de ellas. Esta es una consulta de objeto del llamado por nivel de entidad. O sea, me pareció algo interesante, ¿verdad? Y fíjense que acá yo puedo, bueno, obviamente en este caso son entidades públicas de seguridad social, y puedo comenzar a ver con mayor detalle. Y esto lo puedo ir haciendo por año. En este caso me está marcando todos estos años, quiere decir que estoy viendo todo. Pues yo puedo decir, ok, quiero ver solamente 2019, o quiero ver 2019 y 2020, ¿verdad? En este caso me deja acá, ya me deja, bueno, esta es una imagen en realidad, pero fíjense que acá me dice detalle de datos. En este caso me muestra los datos de este gráfico que estoy visualizando acá. En el diccionario me cuenta cómo está compuesto, qué significa cada columna, qué tipo de datos tiene, ejemplo, etcétera. Todo eso me muestra en el diccionario de datos. ¿Okay? Este es otro tipo de gráfico donde yo estoy viendo las instituciones, monto adjudicado proveedor por entidad. O sea, primero me da la entidad, el Ministerio de Obras Públicas, Petróleos, el IPS, Salud, etcétera. Y yo puedo, si yo voy a uno de estos, por ejemplo, me voy a Salud, me va a ir abriendo por proveedor, creo. Sí, por proveedor. Indexarse, insumos médicos, etcétera. Y lo mismo acá tenemos, bueno, esto me está trayendo todos los años, entonces lo más lógico es que yo le diga, no, quiero ver solamente el 2020, ¿verdad? O quiero ver 2019 y comparar con el 2020, o quiero ver ambos, etcétera, ¿verdad? Y la misma cosa, tenemos acá el detalle de los datos, de estos datos de este gráfico y el diccionario de datos. Entonces, esto es todo lo que es compras públicas. Y acá tenemos el presupuesto general de la Nación, esto es del Ministerio de Hacienda. Acá también me da una lista de visualizaciones, y acá está la lista de datos. Para mí este es uno de los mejores portales, que es lo que más me gusta, junto con el de contrataciones públicas.
Y ellos se tomaron el trabajo, bueno, ellos tuvieron una cooperación en realidad, pero igual la institución tuvo esa visión de, además de disponibilizar los datos, ya por cada grupo de datos que va a disponibilizar, armar un gráfico también, ¿ok? Que como les digo, siempre a través del gráfico ayuda a entender mejor, ¿sí? Tiene buena explicación, una buena documentación. Y aquí abrí algunos nada más para ir mirando. En este caso, este me pareció muy interesante, porque es la etapa de formulación, elaboración, consolidación y aprobación del presupuesto general de la Nación. Nosotros estamos, o sea, en este caso estamos con el 2020, pero acuérdense que ahora se está trabajando sobre el presupuesto del 2021. Qué interesante sería analizarlo, ¿verdad? Y acá ellos tienen que ir ya, o sea, yo ahora estoy viendo la versión ley, pero el presupuesto tiene varias etapas. Se hace primero una versión de anteproyecto, eso después se modifica y pasa, se aprueba desde el Poder Ejecutivo, y eso se presenta al Congreso y ahí sale la ley, ¿verdad? Todos estos tres valores pueden ser diferentes, que normalmente sucede de hecho eso, ¿verdad? Y ahí, obviamente, esto se puede ir detallando, ¿sí? Lo mismo, tenemos los diferentes años, etc. Esto es muy bueno para comparar entre años, cómo fue, o sea, nosotros podemos tomar una institución, por ejemplo, específica, y ver cómo pasó entre todos estos años. Este es, lo voy a refrescar. Bueno, este gráfico se refiere a la deuda pública, y las burbujas son nuestras deudas públicas con las diferentes entidades financieras, que pueden ser nacionales o internacionales. Obviamente los colores tienen un significado. Pero fíjense acá qué interesante cómo explica, ¿verdad? ¿Qué representa cada burbuja? Y el tamaño da un valor acá para tener una idea de cuánto. De nuevo, me cuesta mucho imaginarme estos números, pero bueno, el tamaño dice el valor de la deuda que se tiene, ¿sí? Acá yo puedo esto reagrupar por fuente de la deuda, lo que es interna y lo que es deuda externa, ¿sí? Puedo agrupar por tipo de acreedor, por los que son tenedores de bonos y pagaré, los multilaterales, bilaterales, etcétera, ¿verdad? Y por el acreedor en sí, o sea, ¿quién es el acreedor? Es el Mercado Nacional de Bonos, el BIF, etcétera. ¿Okay? Entonces, ese es otro tipo de visualización. El servicio de la deuda. Estos son temas muy técnicos, obviamente, pero de nuevo, acá lo que a mí me gustaría dejar es la forma de comunicarse. Acá tenemos diferentes conceptos dentro de estas columnas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, en el caso del azul es atraso, en el caso del verde es principal reembolsado, etc. Ah, ok, por ejemplo, vamos a poner, quiero ver si los atrasos, porque me genera ruido los atrasos. Bueno, ok, entonces ahí le quito los atrasos. Estos son los intereses pagados, ok, quiero sacar los intereses pagados, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno. Margarita, Sí. sí, como para ir más ya dándole un cierre por el tema del tiempo y los demás expositores. También quería aprovechar tu disponibilidad de tiempo. Hay una pregunta que te hicieron, ¿verdad? Y me gustaría que la respondas, ¿verdad? Solco Garland dice, ¿cuáles son las ventajas que presenta el formato CSV por sobre el formato Excel, ¿verdad? CSV es libre. CSV es libre y no tiene costo. Si yo voy a usar un Excel, tengo que tener Office, ¿verdad? La primera gran ventaja, ¿verdad? Que es un software libre. El software libre, el CSV es libre. Perfecto. Entonces, no sé si Marga puedes hacer un cierre global de esta. Para mí es súper interesante, nos diste un pantallazo muy didáctico de cómo familiarizarnos con ciertas páginas web que tenemos que usar la visualización. Entonces, si quieres darle un cierre global. Bueno, yo creo que los datos abiertos hay que usarlos, porque si nosotros no nos apropiamos de estas herramientas que están disponibles, ¿verdad? No, se va a ir cerrando, se va a ir cayendo.
qué es lo que sucedió con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tenía buenísimos datos abiertos y no sé si Rodri o alguien puede hablar después de eso. Y cayó, pero eso es porque la gente tampoco, o sea, creo yo, ¿verdad? Porque la ciudadanía no se apropia. En el caso del DNSP, por ejemplo, es imposible que caiga, porque se usa y se usa muchísimo, ¿verdad? Entonces, Hacienda es difícil que caiga. Entonces, todo ese tema hay que usarlo y hay que empoderarse de lo que existe, ¿verdad? Como ciudadano. Y yo creo que esto sí hay que llevarlo hacia el sector privado. ¿Ok? El sector privado puede usar estos datos y puede generar modelos de negocios con estos datos. Que bueno, podría ser otra charla, pero en esta presentación queda material para esa parte. Muy bien, gracias, Marga. ¿Nos vas a facilitar tu presentación para pasarle después a las personas que están escuchando atentamente, ¿sí? Sí, por favor. Ya le pasé a Bea. Perfecto. Y también escuché que tus recomendaciones, por ejemplo, que se puedan trabajar en este hackathon que viene después de las charlas, es justamente, por ejemplo, el tema de salud, ¿verdad? De esta manera, pedir información, entonces esto no cae, empujamos. Totalmente.